de pandemia, ¿ya? Bueno, incluso un poco más, partiendo con todo lo que fue finales del año pasado y todo lo que ha sido el primer semestre ya de este año. Ya, preparé, como le comentaba hace un rato atrás a Cristóbal, preparé una presentación para ustedes que es bastante general, ya que quiero compartir un poco, que habla de la experiencia que me ha tocado a mí en el fondo con algunos de los proyectos y básicamente el enfoque que se le ha tenido que dar al manejo de los clientes desde lo que ha sido la producción de eventos, el desarrollo de proyectos de BTL o marketing de experiencia. No es una presentación como clase magistral, por lo tanto siéntanse libres en el fondo de habilitar su micrófono en el fondo y hacer alguna consulta o comentario al respecto. De todas formas, igual como yo voy a estar en modo presentación, no voy a poder ver el chat, así que si hay algunas otras consultas que las podamos abordar al final de la presentación, las van dejando escritas y la conversamos al término. Voy a habilitar presentación ahora. Si me dan un segundo. Y comienzo a presentarles. ¿Ok? Bueno, como conversamos o como hablamos al principio, efectivamente hoy día tenemos un escenario que ha paralizado al mundo entero, ya lo conocemos como COVID-19 o el fenómeno pandemia, que no estaba absolutamente en el registro de nadie. Ya, o sea, habían gente que para el desarrollo de proyectos se trata de poner los escenarios, el modelo de Design Thinking obliga también a pensar en los escenarios probables, pero yo creo que el concepto de pandemia o el escenario que hoy día está viviendo Chile y el mundo entero está fuera de cualquier registro. Y eso implica en el fondo de que hoy día estamos en tierra de nadie respecto de cómo abordar el enfoque en cuanto a seguir haciendo las cosas que estábamos haciendo anteriormente. Ya, y en lo que respecta a nosotros, todo lo que tiene que ver con el manejo de clientes, desarrollo de proyectos y finalmente en el fondo la producción de eventos o la producción de experiencias. Ya desde ese punto de vista, en el fondo, nadie sabe lo que va a pasar, ya, y hoy día, en el fondo, existe un concepto que es el globalmente, que tiene que ver con tener la dualidad en pensar lo que está sucediendo a nivel global, tratar de, obviamente, tomar experiencias de eso, de tratar de tomar ciertos referentes, pero también no descuidar y, obviamente, tener una pata siempre puesta en el contexto local. Porque hoy día, efectivamente, bueno, estamos pensando en, ok, ¿cuándo vamos a poder retomar los eventos? ¿Cuándo se acaban las cuarentenas? ¿Cuándo podemos salir a la calle? Y finalmente no se sabe. Entonces, eh, podemos quedarnos por un lado sentados esperando a ver que esto pase, si es que eventualmente pasa, o podemos tratar efectivamente de abordar de alguna forma la retransformación de los procesos o de los trabajos que estamos haciendo para apuntar a que, independiente de un contexto de pandemia o no, sigamos siendo un aporte y en el fondo parte de la estructura de trabajo que tienen nuestros clientes o nuestros potenciales clientes. ¿Ya? Esto genera incertidumbre, ¿ya? Y este estado de incertidumbre es tanto para nosotros como profesionales, es para nosotros como empresas productoras, pero también créanlo que en el fondo es un estado de incertidumbre para los clientes. O sea, hay clientes que hoy día se están enfrentando, por un lado, a el tema de despedir gente, a achicar sus presupuestos, el tener que ver cómo van a seguir vendiendo o entregando los servicios que estaban entregando, sin poder salir a la calle, teniendo que ver el tema de gestión de permisos. Bueno, es todo un tema, ¿ya? Entonces, este escenario de pandemia, en el fondo, ha implicado que la forma de comunicación y la forma de abordar proyectos está evolucionando, está cambiando. Y bajo mi perspectiva, el cambio no es para un ida y vuelta. O sea, no vamos a hacer algo transitoriamente por los próximos 8 o 12 meses para después volver a como estábamos anteriormente. Yo creo que esto ya definitivamente cambió, hay que dar vuelta a la hoja, ¿ya? Y tener la capacidad de reconvertirse a este nuevo escenario pensando en que el día de mañana puede ser otra pandemia o pensando que incluso la que tenemos actualmente nos va de alguna forma a reestructurar la manera de trabajar. A lo largo de estos meses, a mí me ha pasado mucho que hemos visto el tema de esta transformación digital, que después lo abordo un poco más en detalle, desde el punto de vista de estar más juntos. La gente está más junta en su casa, la gente está más junta digamos, en su núcleo familiar, y hay nuevas formas de comunicación. Ya, o sea, Zoom, que en un minuto poco y nada se conocía de él, hoy día vuelve a ser una de las herramientas o de las apps en el fondo más demandada o más descargada, ¿ya? Y asimismo también todo el otro conjunto de aplicaciones o todo el conjunto de desarrollos que existen en torno a las herramientas de comunicación se están transformando. Ya las herramientas de Google, las herramientas de Microsoft están
están empezando a tener transformaciones rápidas porque están empezando a incorporar las formas de comunicación que están teniendo las personas. Ya eso quiere decir demanda de video, mayor obviamente ancho de banda para poder comunicarse, ya el audio no sirve solamente, los mensajes de texto tampoco ya dicen mucho, hoy día queremos vernos, ¿ya? Y eso también es un tema importante. ¿Ya? Y por ese lado, en el fondo, las formas de interactuar que estamos teniendo se están digitalizando. ¿Ya? Antiguamente, o digamos en la época pasada, en la prehistoria, teníamos estos eventos masivos, ¿cierto? Teníamos estos eventos grandes que tenían una convocatoria, que tenían un envío de invitación, donde en el fondo uno planeaba el evento y planeaba la experiencia de nuestros clientes, de nuestros usuarios finales, desde los detalles. Oye, cómo íbamos a ver el tema de, no sé, producción escenográfica, producción del contenido, el tema de las invitaciones, el tema de los stands, nuestros anfitriones, etcétera, suma y sigue. Y un proceso de producción tenía obviamente un trabajo con cliente que abordaba todos estos aspectos. ¿Ya? Y finalmente también teníamos estos marketing de experiencia en donde empezamos a incorporar, pero nunca nos dábamos cuenta de que estaba el tema tangible, el tema de verse y relacionarse en el día a día. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que en el fondo hoy día nos encontramos con este escenario digital que ya empezamos a ver que se está reconvirtiendo, ¿ya? Y a mí me llamó mucho la atención que hayan empresas que se reconvirtieron muy rápido, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tuvieron posibilidad de verlo, tenemos un torneo de eSports en el fondo jugando FIFA, y que no solamente tiene hoy día a los jugadores, sino que en el fondo ha sido capaz de articular a los comentaristas, a los jugadores, a los fans, a los equipos, y nadie en el fondo se ha cuestionado mayormente si esto tenía reglas o no tenía reglas. Las reglas se han ido de alguna forma diseñando a medida que se van armando también los eventos. Y por ese lado podemos tener a los actores, en el fondo, compartiendo espacio con jugadores o personalidades, en el caso de Kramer, etcétera, compartiendo con jugadores y ganando estos torneos. Dentro de la estructura del marketing tradicional, en el fondo, la estrategia de venta de medios tradicional, como decía antiguamente la Biblia, en el fondo da resultados a corto plazo. Pero a la larga es insostenible, ya no se puede sostener una estrategia de marketing si no tenemos fidelización de los clientes o un contacto directo con ellos. Y el fenómeno de pandemia lo que ha hecho es precisamente hacer que ese contacto se pierda. ¿Ya? Otra de las máximas dice también que si hoy día algo no existe en Internet, prácticamente no existe. ¿Ya? El 80% de las personas investiga en la web o en Internet, digamos, antes de realizar una compra o de tomar la decisión por un servicio. Es decir, todo proceso que hoy día quiera estar presente en las personas tiene que sí o sí tener una pata en este componente digital. Muchas de las empresas y de nuestros clientes antes dependían o en el fondo se afiataban dentro del contexto tradicional o dentro de los escenarios tradicionales porque traían una trayectoria hacia atrás que muchas veces decían, bueno, yo no necesito estar en Internet, yo estoy con mi tienda física o entrego mi servicio a través de llamada, a mí me llaman en el fondo para poder entregar el servicio. Y lo que pasó fue que con este escenario que se enfrentó, todo eso se desbarató y hoy día muchas empresas se habían dado cuenta de que era importante estar en Internet y muchas empresas que no se habían dado cuenta lo están tratando de hacer rápidamente. Y es ahí donde yo creo que hoy día existe una oportunidad para nosotros, y cuando me refiero a nosotros me refiero al grupo de profesionales que trabaja en torno a la generación de experiencia. Nosotros como productores de eventos, como diseñadores o como comunicadores, en el fondo entendemos que finalmente la experiencia de la persona es lo más relevante, ¿ya? Y trabajamos en función de ello, trabajamos en función del presupuesto del cliente, trabajamos en función de ciertas características demográficas, sociales, de contexto, pero trabajamos finalmente para que la experiencia del usuario final sea enriquecedora, ¿ya? Y hoy día esa experiencia sí o sí parte con una pata en el tema digital, ¿ya? Este concepto lo tienen que haber escuchado muchas veces, transformación digital, ¿ya? Que es un proceso, en el fondo, mediante el cual empresas o organizaciones transforman sus procesos de producción o sus procesos de entrega de servicio, incorporando herramientas del entorno digital para poder tratar de explotar exponencialmente o de crecer exponencialmente. Ya las empresas tradicionales, en el fondo, centran sus procesos y servicios hoy día en incorporar componentes digitales. Lo importante de todo esto, en el fondo, es que la transformación digital incorpora hoy día, o bajo esa óptica, incorpora el uso de nuevas herramientas,
Internet de las cosas, dispositivos móviles conectados a Internet, el auto, el refrigerador, bueno, nuestro celular para qué hablar. Virtualización de las redes. Cuando me refiero a virtualización de redes son las redes de contacto. O sea, hoy día ya no podemos tener reuniones, por lo tanto hemos tenido que darle credibilidad a la reunión vía Zoom, vía Meet, vía Teams, etcétera. Big Data y analíticas, ya todos los datos de navegación, de uso de la gente, en el fondo están hoy día quedando almacenados en servidores o están quedando como data, y esa data hoy día es importante para saber el comportamiento y la forma en cómo las personas están, cómo están navegando y cómo se están relacionando un poco con sus entornos digitales. Inteligencia artificial, los wearables que se llaman realidad aumentada, social media o redes sociales en el fondo, los ecosistemas digitales, que también lo vamos a conversar un poquitito más, las nubes informáticas, impresión 3D, ciberseguridad y autonomía robótica. Ya todos esos son aspectos de hoy día de la transformación digital que, para que tengan en el fondo un contexto, no se trata solamente de, oye, tengo redes sociales, me gusta Instagram, sé manejar, no sé, TikTok, entonces ya, bacán, no. Hoy día el concepto de transformación digital va mucho más allá de eso. Y si ustedes en el fondo empiezan a analizar lo que está sucediendo en el contexto, se van a dar cuenta de que las empresas han tenido que empezar a transformar ciertos procesos bajo este mismo concepto de transformación digital. Pongo algunos ejemplos. Los supermercados que en algún minuto su compra vía internet era el mínimo de las transacciones porque todo el mundo ya presencialmente hoy día se convirtió en el gran motor y la gente está demandando el hecho de poder comprar vía internet y más aún en el fondo el poder gestionar la transacción del pedido para poder retirarlo, por ejemplo, desde su auto. Y eso implica que cuando yo, por ejemplo, llego con mi auto, pueda mandar un mensaje vía WhatsApp o vía Messenger a un número de teléfono y que esa persona sabe automáticamente, sin tener que yo hablar con ellos, de que el usuario de X pedido ya llegó al estacionamiento y que me lo tienen que bajar y llegar. ¿Ya? La farmacia, los locales de comida están teniendo transformación digital a través, obviamente, del sistema de delivery, pero también a través del sistema de seguimiento de los pedidos. O sea, yo empiezo a tener recurrencia de compra y sé, por ejemplo, de que un determinado usuario le encanta la pizza de piña con jamón y empiezo a reconocer cada cuánto tiempo me la está comprando, cuál es su necesidad, por ejemplo, de pedirla para eventos especiales y empiezo como organización o como empresa a incorporar esa información dentro de mi proceso. ¿Ya? Puse esto como imagen porque lo encontré en mayo, de hecho hasta el 3 de mayo dice ahí. Empresas como Mercado Libre fueron grandes descubridores o grandes ganadores de lo que está pasando. Ya ustedes en el fondo supieron o se dieron cuenta de que cuando empezó a ser requerido todo el tema de e-commerce, empresas grandes, Falabella, Ripley, qué sé yo, Concentre, han tenido muchos problemas con el concepto de la última milla, que tiene que ver con la entrega del servicio hasta la puerta del cliente. Y en ese espacio, Mercado Libre ha sido un gran ganador porque ha permitido, por ejemplo, no tener que hacer compra a través de los retail tradicionales o de los espacios de retail tradicional, adquirir un producto y Mercado Libre se ha encargado de que ese producto llegue desde la casa de el vendedor, en el caso de que sea un producto de segunda mano, o desde la bodega digamos, de la empresa, a tu casa. Y mucha gente está comentando incluso de que los tiempos que se están entregando a través de Mercado Libre son mucho, mucho más cortos de los que hay por el lado del retail tradicional. Ya este estudio, el e-commerce y evolución de los hábitos del consumidor, lo tengo, si en algún minuto lo necesitan también, se los puedo después compartir. Ya está disponible también en redes sociales. ¿Ya? Y es bueno saber en el fondo qué es lo que está consumiendo y qué es lo que están de alguna forma adquiriendo los consumidores dentro de este espacio digital. Como les decía, todo esto ha implicado un cambio. Ya, o sea, todo el concepto de COVID, todo el concepto de transformación digital que se venía hablando de antes, ha implicado un concepto de cambio. Y este concepto de cambio, mezclado con el concepto de la experiencia de los usuarios, toca muy fuerte el tema de cómo vamos a abordar nuestros proyectos. ¿Ya? Esto es un diagrama súper simple que tiene que ver con cómo abordamos proyectos y tiene el cruce entre lo que son proyectos más complejos en el eje vertical y proyectos menos complejos, una gradualidad digamos, de la complejidad. Y por un lado, en el fondo, lo que tenemos de los clientes desconocidos con clientes muy conocidos. ¿Ya? ¿Por qué coloco esto? Porque démonos cuenta de que hoy día tenemos clientes que no los vamos a ver, o sea, salvo porque los hayamos conocido de antes, hoy día conseguir clientes nuevos desde cero es súper complicado y pasa por el uso de estas herramientas digitales que mencionábamos antes. Entonces, cuando yo tengo que abordar los proyectos tanto del cliente como el mío propio, como emprendimiento, yo tengo que saber cuáles son los aspectos más fuertes y en dónde yo tengo posibilidades de crecer. Proyectos más complejos o de incorporación de mayor tecnología, en el fondo, tienden a dar mayor rédito, o sea, más plata, pero implica también que yo tengo que saber manejarlos mucho mejor.
¿ya? Entonces, hoy día cuando empiezo a abordar proyectos, o a un cliente con proyectos, tengo que empezar a ubicar en dónde están ubicados en este mapa, o en este plano cartesiano, en el fondo, dónde están ubicadas las cosas que yo quiero desarrollar. Están en la esquina en donde yo no conozco los clientes y también tengo algo que es súper fácil de hacer, que es básicamente el proyecto que todos hacen, ¿ya? Tengo capacidad de ir creciendo en complejidad o de ir abarcando clientes que conozco más, donde tengo estos proyectos que debo identificar, proyectos que tenemos que tratar de estandarizar y de ahí poco más a ir creciendo hacia nuestro proyecto estrella, que es el que le entregamos a nuestro cliente hiperconocido porque sabemos qué es lo que él requiere, qué es lo que él demanda y obviamente tienen grados de complejidad mucho mayor. Cuando hablamos del tema de experiencia y empezamos a tratar estos conceptos de complejidad también, hablamos de la transformación de lo que era el marketing tradicional al inbound marketing. Ya me imagino que a lo mejor lo han oído o lo conocen, ya que trata básicamente de crear experiencias valiosas ya para personas, tanto así como para la empresa. Ya el inbound marketing no se trata solamente de agarrar nuestro producto, nuestro servicio y lanzarlo hacia afuera, vendiéndole a través de marketing tradicional sus atributos, sus características principales, sino que en el fondo generar una experiencia valiosa que nace desde la empresa. Ya, en el fondo yo lo que hago es atraigo prospectos de clientes, prospectos, no necesariamente clientes, ya yo ahí taché sitio web, a mi entorno digital, porque ya no solamente es sitio web, ya a través de contenido. Es decir, yo genero contenido y ese uso de contenido es el que me permite enriquecer la propuesta de producto o servicio que yo voy a tener. Una vez que estas personas se encuentran con el sitio, con mi entorno digital, en el fondo utilizo herramientas de conversación y empiezo a comprometerme con ellos en la entrega de algo de valor a largo plazo, ¿ya? Y entregamos, obviamente, en el fondo utilizamos el concepto del deleite o el entregar algo enriquecido que nos permita a nosotros posicionarnos, es decir, le decimos a la empresa, yo entiendo qué es lo que tú tienes como producto, entiendo lo que tú tienes como servicio, déjame un poco meterme dentro de esto, conocer tu historia, conocer qué es lo que te gusta, de dónde nace, de dónde viene, y sobre eso en el fondo, y con el conocimiento que yo tengo como experto de tu grupo objetivo, empiezo a contar una historia, un storytelling, que me permite en el fondo tratar de vincular este producto no solamente a partir de lo que es la venta, sino desde el conocimiento del mismo. ¿Ya? Podemos, por último, después abarcar un poco más de esto. El inbound marketing trabaja bajo tres conceptos. Primero, yo tengo que atraer, ¿ya? Y aquí ya estamos entrando un poco más en tierra derecha de cómo abordamos los proyectos nuevos. Yo tengo que atraer no solamente a personas que visiten mi sitio web, sino que tengo que atraer a aquellos que de verdad tienen oportunidad de convertirse en una oportunidad de venta, o sea, un potencial cliente. El tener y tener followers, el tener y tener en el fondo likes, no dice nada. Ya, o sea, en el fondo solamente gente que hoy día, y ustedes lo captan por el lado de Instagram, meterle corazoncito, doble clic, tac, 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 a lo que veo, y muchas veces ni siquiera me preocupo de ver finalmente qué es lo que estoy navegando. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es tratar de atraer a mis clientes adecuados. Si tengo, voy a poner ejemplos, digamos, que están sucediendo en proyectos que yo estoy trabajando. Si tengo un jardín infantil, por ejemplo, mis clientes no es cualquier cliente, o sea, son papás que tienen hijos chicos, que tienen hoy día un requerimiento de educación preescolar, que no lo están recibiendo bajo el formato tradicional, y empiezo obviamente a traerlos a partir de contenido que es relevante, como por ejemplo el hecho de qué hago con los niños en esta época de pandemia que ya me están volviendo locos en la casa, y cómo en el fondo sigo trabajando en función de su educación preescolar para poder en el fondo darle no un grado de normalidad, pero en el fondo para poder seguir con los procesos propios. Ese niño en algún minuto va a entrar a un colegio y va a requerir obviamente una preformación o algo de educación previa que permita que ese ingreso al colegio sea una transición lo más sutil posible, ¿ya? Una vez que yo atraigo a los clientes, en el fondo a mis clientes que son correctos, ya yo me pongo a interactuar con ellos. Ya utilizo la información que tengo de estos clientes para desarrollar experiencia en estos ecosistemas. Es decir, si seguimos con el ejemplo del jardín infantil, una vez que yo logro llegar a estos papás que yo sé dónde están, empiezo a generar interacción con ellos, les coloco contenido, hablo desde primera persona, o sea, no les ha pasado a ustedes como papás, por ejemplo, que hay días donde el teletrabajo se les hace totalmente imposible porque tienen niños chicos que demandan tiempo, que demandan, entonces me empiezo a correlacionar con ellos desde la experiencia y empiezo a interactuar con ellos, a tener una conversación que me permite, obviamente, afiatar este vínculo. Genero fidelidad de mi marca o de mi proyecto, en el fondo, con esta audiencia específica. Uso las redes sociales, Instagram, bueno, todas las redes sociales en el fondo para para entregar propuestas de valor, ¿ya? Y finalmente cuando yo quiero
entregarles un producto o un servicio, lo hago obviamente a través del deleitar. Es decir, uso las mismas herramientas que tengo para poder entregar a este cliente en el momento justo el producto o servicio. Es decir, yo no parto gritando por la ventana, hola, tengo un jardín digital, o sea, un jardín infantil digital, vengan, 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 sino que yo trato de conectarme con ellos. Voy a ocupar el ejemplo del jardín infantil que es más cercano, pero trato de conectarme con ellos a partir de las necesidades que ellos tienen, genero una estructura de contenido de la cual ellos se puedan relacionar y finalmente en el fondo les entrego una propuesta de valor. Eso permite que cuando ellos se conectan con mi producto o mi servicio, ellos lo están haciendo desde esa propuesta de valor y me permite también que ellos se conviertan en embajadores o comunicadores de mi servicio. Son los primeros, la venta de boca en boca en el fondo es la primera. Oye, me fue la raja con esto, por favor, cómpralo. Hoy día ustedes tienen círculos de amigos y círculos de, digamos, de contacto y se están dando cuenta que todo lo que son emprendimientos digitales están proliferando. La venta de comida, la venta de los sour, la venta de ropa, la venta de accesorios, etcétera. Todo se está gestionando a través de Internet, por lo tanto, la primera recomendación que nosotros pedimos es la de alguien cercano. Por eso la capacidad que tengamos de construir experiencia es obviamente lo que va a primar. ¿Ya? Puse esto, voy a ver si se ve el video, como ejemplo de lo que es inbound marketing. Yo me imagino que todos ustedes conocen GoPro, ¿ya? Si lo llevamos a un plano más terrenal, GoPro es una cámara digital vendida para el segmento deportivo que tiene ciertos atributos o características, digamos, tecnológicas o físicas, un tamaño, un peso, una resolución para grabar, para sacar fotos. Pero finalmente cuando nosotros vemos el contenido de GoPro, no están hablando de la cámara, no están hablando de los atributos físicos, nos están vendiendo la experiencia, lo que yo les decía, a través de, en este caso, personas que lo utilizan, ¿ya? Vamos a ver si se ve. Esto es el... Se les voy a dejar acá el video. Voy a cortar el video porque me comentaban de que se está viendo un poco cortado, pero después obviamente se los puedo pasar. Esto es un concepto de inbound marketing. O sea, en ningún minuto el contenido me está hablando de la cámara en sus atributos físicos o propiedades del producto, sino que desde lo que es la experiencia. Y cuando nosotros, en el fondo, como deportistas, como, no sé, bailarines, gente que cocina, etcétera, empezamos a ver cómo se utiliza la cámara, lo rico que quedan los videos, qué sé yo, empezamos obviamente a querer desear y querer tener la misma experiencia que se nos está mostrando a través del video. Bueno, ¿qué pasa cuando por pandemia ya no podemos salir, no podemos hacer estos deportes, explorar el mundo a través de la GoPro? ¿Cómo hace un GoPro para poder seguir vendiéndose? Bueno, a ver, un segundo. Ese GoPro se reinventa y entiende de que hoy día te toca quedarte en casa y seguimos obviamente produciendo el contenido o trabajando en la venta del producto, pero en esta vez desde lo que se nos permite. Y aquí hay un ejemplo de cómo en el fondo GoPro, que es una cámara, sigue siendo una cámara, pero ahora, sin poder estar afuera, nos empieza a inventar esta historia para quienes están en casa. Let's go. Whoa. ¿Te das cuenta? Y finalmente el producto o el trabajo sobre el producto sigue siendo más o menos el mismo. Quiero compartir con ustedes también, dentro de esta misma presentación, en el fondo, el cómo trabajar, algunos tips
de cómo trabajar este concepto de transformación digital o del fondo de generación de contenido a partir de lo que son las redes sociales. Como les comentaba antes, no solamente, cuando hablamos de transformación digital, no solamente estamos hablando de redes sociales, pero sin embargo es hoy día uno de los componentes más fuertes, ¿ya? Y que tiene que ver con cómo abordamos proyectos, ¿ya? Este diagrama es ultra conocido, hay uno por cada país, porque cada país tiene comportamientos distintos y que tiene que ver en el fondo con conocer a partir de nuestras redes sociales cuáles son los mejores momentos o mejores horarios, por ejemplo, y días para poder comunicarnos con nuestro target. Esta es información, y después más adelante voy a compartir otra, que está hoy día disponible. Ya, o sea, hoy día no hay que reinventar la rueda cuando estamos hablando de espacios digitales. No hay que empezar a inventar nuevos conceptos o empezar a inventar nuevas metodologías, sino que hay que empezar a revisar y leer. Ya, yo les recomendaría de verdad que aprovechen en la medida que puedan el tiempo que tienen hoy día con esto de la cuarentena y este tema del COVID, no para convertirse en eruditos del tema de redes sociales, sino que en el fondo para empezar a leer o explorar todas esas bases de conocimiento, de data, que muchas veces uno la pasaba por alto. ¿Ya? Cómo se comporta la gente en Instagram, cómo se comporta la gente en Facebook, en Pinterest, en Twitter, etcétera. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo funciona la red? ¿Ya? Para que en el fondo el desarrollo del proyecto que ustedes tengan, ¿ya? Empiece a manejar eso desde ya. Ya, eso es súper importante. Hoy día el productor del 2021 en adelante no es solamente alguien que sepa manejar los fierros, el presupuesto o en el fondo el evento enduro, que es muy probable que por un rato ya no vaya a existir. Tenemos que empezar a ser productores del contenido y eso significa que hoy día nuestras herramientas son estas plataformas digitales que tienen también reglas de juego, ¿ya? Claves para trabajar con redes sociales. Son 5 claves, ya que las resumí, pero el tema. Primero lo que hablábamos, tenemos que tener una propuesta de valor, es decir, tenemos que hablar desde algo interesante. Es mi contenido, no solamente el de la red social, sino que el del producto, el servicio que está entregando nuestro cliente, ¿es útil para alguien? ¿Promueve acción de algo? ¿Emociona en algún sentido? ¿Estoy resolviendo problemas o dificultades? ¿Estoy generando aprendizaje nuevo? Esas son cosas que hay que ir preguntándoselas porque, como les mostraba en el diagrama, los productos que tienen o los servicios que tienen mayor complejidad o en el fondo o menor complejidad y que en el fondo se los puedo vender a un cliente son los que todo el mundo hace. Por lo tanto, si yo quiero moverme a productos que tengan mejor rédito o un servicio que tenga un mejor rédito, tengo que empezar a ver, ok, ¿cuál es mi propuesta o mi valor agregado? Tengo que tener claridad respecto de quién es mi cliente o quién soy yo, si es que estamos hablando de un emprendimiento personal, a qué nos dedicamos y cuál es la utilidad del contenido que estamos haciendo o que estamos entregando. ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas resuelve? Segunda clave para el tema de redes sociales, no abran perfiles compulsivamente. Ya una red social es como un niño chico, ya requiere de tiempo, requiere trabajo, requiere manejo y muchas veces el cliente que ya antes esto lo estaba descansando en los community manager, hoy día desde la producción de los eventos o desde la producción de servicios, nos va a empezar a pedir a nosotros como perfil de productores el que empecemos a manejar, ok, cuando activamos una red, qué comunicamos en ella, cuál es la función que tiene una versus la otra, etcétera. Si nos ponemos a abrir redes en todos, creyendo que eso efectivamente nos va a permitir llegar a todos lados, lo que va a pasar es que vamos a tener muchas páginas abiertas o muchos espacios digitales abiertos con poco contenido y que finalmente nos van a jugar en contra porque lo que van a hacer es mostrar que tenemos poco manejo de muchas cosas, en vez de tener mucho manejo de poco, pero que lo sabemos manejar bien. Definir redes sociales que son más afines a nuestro proyecto. ¿Ya? Aquí yo las enumero nomás, pero para ir comentando. Hay millones de redes sociales, bueno, no sé millones, pero hay muchas redes sociales y cada una tiene ciertas características. Ustedes han visto que hoy día el tema de las noticias o el tema de la comunicación persona a persona y lo que dicen se maneja mucho a través de Twitter. Twitter es una red bastante dura en términos de que o le caes bien o le caes mal a alguien. Y si le caes mal, efectivamente te pueden empezar a postear una cantidad de contenido o post de odiosidad en el fondo que son súper complejos. Pero para el desarrollo de proyectos, una red como Twitter y en el fondo un buen manejo de nuestros contactos nos permite llegar a mayor cantidad de personas eh, que nos pueden efectivamente hablar desde ellos mismos, desde ellos como personas y obviamente promover tanto nuestros servicios como nuestros productos. Facebook, ni hablar, ya es súper importante, pero también está súper sobreutilizado y mal utilizado, porque finalmente el hecho de solamente tener un fanpage en Facebook no te garantiza nada. Hay por detrás estrategias de publicaciones, hay por detrás estrategias de contenido, etc. Instagram, la verde. Todo el mundo quiere tener un Instagram, las fotos.
Pero también el tema con Instagram es que tiene muchas reglas y las reglas implican que hay ciertas cosas que yo no puedo postear en mi Instagram o empiezo a ser de alguna forma mal calificado. Y si yo quiero empezar a tratar de sacarle provecho, tengo que obviamente empezar a trabajar ciertos servicios propios de eso. LinkedIn, que era una red profesional, al igual que el tema de Twitter, hoy día avala los contenidos que empezamos a contar. A comentar. Entonces tenemos el LinkedIn de empresas, tenemos el LinkedIn de personas y las personas que hoy día tienen credibilidad, que tienen cantidad de contactos o que tienen de alguna forma buenas redes establecidas, son buenos eh, mensajeros, buenos comunicadores de los productos y servicios que nosotros tenemos. ¿Ya? Y por último, puse YouTube, que es una red social también, como tal, pero si ustedes no sabían, hoy día el segundo buscador después de Google, que es más utilizado por la gente, es YouTube. O sea, si yo quiero aprender a hacer algo, si quiero saber cómo se hizo, lo más probable es que yo vaya a buscar a YouTube, ¿ya? Cómo instalar una cortina, cómo preparar sopaipillas, lo que sea, ¿ya? Y en ese sentido la generación de contenido a través de YouTube es súper relevante. Clave 4, trabajen con imágenes. Ya trabajen con colores, trabajen con tipografía, sean coherentes. Me refiero a ser coherentes que si publican en una red social o trabajan con una red social, sean coherentes con la red social que viene al lado. O sea, si van a construir una imagen en un sitio web y esa imagen de sitio web como producto o servicio se traspasa a Instagram, que sea coherente con lo que van a hacer en Facebook o Pinterest, lo que sea. Y busquen apps. Ya, no todo hoy día, me ha pasado en el último mes que me he dado cuenta de que existen muchas apps, que existe gente que se ha aprendido a manejar muy bien algunas apps para generar contenido, historias, para poder obviamente editar contenido también, ya, por lo tanto, no hoy día vamos a necesitar la gran oficina de producción audiovisual, sino que hay mucho contenido que es dinamizable a través de aplicaciones móviles, ¿ya? Y por último, lo que les decía hace un rato atrás, no se obsesionen con los followers y los likes, ¿ya? Ustedes no están necesariamente en el negocio del espectáculo y la farándula, y el objetivo no se mide en cantidad de seguidores, sino que se mide en la cantidad de conversión que tienen a clientes y que esos clientes compren el servicio o el producto que ustedes van a tener. Cuando me refiero al servicio o producto, y en esto hago hincapié, me refiero también a la propuesta de evento o a la propuesta de trabajo que ustedes hagan con el cliente. Ese cliente requiere, al igual como lo hacía con el evento tradicional, hoy día que lo siga y que lo enganche más gente, ¿ya? Algunas de las preguntas que yo me he hecho en el último tiempo, por ejemplo, que me han servido. ¿Cómo vamos a hacer para vivir o para hacer deporte dentro de los próximos meses? ¿Cómo vamos a seguir estudiando? Se sabe lo de las universidades, se sabe lo de los colegios, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el ejemplo que yo les decía, la educación preescolar? ¿Qué pasa con la capacitación específica de los colegios técnicos profesionales? Son espacios que hoy día están requiriendo producción dentro de estos entornos digitales para los cuales nosotros creo que estamos suficientemente preparados para generar propuestas. ¿Qué va a pasar con los conciertos? ¿Ya? Aquí a la vuelta de la esquina, ¿qué va a pasar con el 18 de septiembre? Ayer nomás se notificó que ya no hay fondas en el Parque O'Higgins, por lo tanto, hay gente que ya tiene que hoy día estar repensando, bueno, ¿qué va a pasar este 18? ¿Lo vamos a pasar callado en casa o vamos a tener gente que es capaz de generar propuestas nuevas de valor para poder vivir un 18 de septiembre bajo un formato de cuarentena o de pandemia? ¿Ya? Y finalmente también cómo será esta normalidad de la que tanto se habla. Ya, yo, en lo personal, no creo que signifique volver atrás. Yo creo que el espacio digital que se está creando o la transformación digital que se está dando en las empresas se va a quedar. Yo creo que el tema del teletrabajo va a ser algo con lo que vamos a seguir coexistiendo. Las empresas se están dando cuenta también de que es más barato tener coexistir dentro de espacios digitales y por lo tanto, en el fondo, nada obliga a tener que volver a lo que teníamos antes de el año pasado, ¿ya? Digo, solamente como para ir cerrando, quiero compartir algunas cosas variadas con ustedes. Esto es el Ikigai. Ikigai es un modelo, también se los puedo pasar como contexto compartido, que lo que hace es hacer los cruces entre lo que uno ama, entre lo que el mundo necesita, entre lo que la gente está dispuesta a pagar y entre lo que nosotros somos buenos. Esto como introspección o como modelo de análisis nos permite a nosotros saber también hoy día dónde estamos parados. Yo creo que uno tiene que saber identificar en el fondo que lo que tiene que proponerle a los clientes o lo que uno tiene que proponer desde su parada profesional tiene que estar en el cruce de esto. Tenemos que saber si en el fondo estamos en un escenario de pasión solamente, de misión, vocación, profesión, o si ya estamos en espacios mucho más complejos, donde estamos entregando satisfacción, goce, entusiasmo, pero por sobre todo porque estamos cruzando estos cuatro aspectos. Somos capaces de cruzar lo que nosotros somos buenos como productores o como profesionales, ¿ya?
con lo que el mundo necesita, que hoy día sabemos que es un escenario de pandemia, que nos genera a nosotros el entusiasmo, que amemos esto y que efectivamente tengamos un cliente que esté dispuesto a pagar por esto, ¿ya? Eso es una cosa. Otra cosa que me interesó compartirles hoy día en la mañana, encontré este documento que lo bajé el año pasado, a finales del año pasado, que decía 130 tendencias y predicciones del marketing digital de 2020. Esto fue antes de pandemia, ya esto era un documento que salió como en octubre o noviembre del año pasado. Me imagino que ya debe estar cambiando, porque obviamente ya el escenario completo cambió, pero quise sacar algunos extractos de este documento, que lo tengo también por si lo quieren, y que tiene que ver con estas tendencias. El contenido o los shoppable posts, que tiene que ver con la gente hoy día va a empezar a consumir los posts, tanto de video como de texto o foto, en el fondo, que van a ir directamente relacionados a la compra o adquisición de los servicios y negocios. Los advert games o la gamificación, que tiene que ver con estos juegos publicitarios, ¿ya? Y por el lado de la gamificación o gamification o ludificación, como quieran el concepto, tiene que ver con cómo las empresas están incorporando los juegos a la promoción y educación de sus servicios y productos. Otra tendencia, el storyscaping en vez de storytelling, que tiene que ver con crear mundos. El storytelling tenía que ver con crear una historia en torno a los productos y los servicios. El storyscaping tiene que ver con no solamente crear una historia, sino que crear un mundo en donde nuestro consumidor, nuestro beneficiario final, el que participa del evento de este producto, forma parte de una historia completa en la cual el cliente también se entrega y en el fondo tenemos nuestros héroes en torno a la presentación. Transparencia de datos de Facebook e Instagram también va a ser tendencia. Queremos saber realmente cuántos datos nos están sacando. A todos nos ha pasado de que pareciera que el computador nos escucha porque cada vez que hablamos de algo, luego nos aparecen los banners mostrándonos lo que estamos consultando. Eso es real. Entonces, obviamente queremos saber cuál es el nivel de transparencia que tienen herramientas como Facebook e Instagram. Cosas que se están incorporando como tendencia también, la incorporación de Messenger, WhatsApp e Instagram a las empresas. Eso también está pasando. Ya no son solamente redes sociales como para tercerizar la comunicación, sino que hoy día están incorporadas dentro. Nos van a servir para vender, para estructurar, para segmentar. ¿Ya? Los Talent Insights y los upgrades de LinkedIn. Aquí me quedo en otra red social que también se los comenté como importante, que tiene que ver obviamente con saber y conocer un poco el perfil de nuestros usuarios, y obviamente los upgrades de LinkedIn tienen que ver que la están convirtiendo en una red con herramientas similares a un Facebook, compartir contenido en vivo. Por lo tanto, es mucho más creíble hoy día quizás el LinkedIn corporativo de la empresa generando un live de cierta presentación de producto a que lo hagan a través del fanpage, ¿ya? Por ejemplo, publicidad TikTok y Pinterest, me imagino que ya algo de eso deben estar viéndolo y manejándolo, ¿ya? Y el tema de los live stream, podcast de vídeo, el concepto de blogging, que tiene que ver con hoy día, y todos lo consumimos teatro digital, consumimos stand-up comedy de forma digital, nos están enseñando a cocinar, nos están enseñando a hacer un maricondoyo, ordenar la casa, ¿cachai? De forma digital. Todo está hoy día en términos de live stream podcast por video. Ya hoy día la transmisión de video es mucho más fácil, por lo tanto se está orientando hacia eso, ¿ya? Solo para cerrar, chicos, un último, no sé si se va a alcanzar a escuchar, se los voy a poner, pero es un video que me gusta mucho, que tiene que ver con el concepto de elevator pitch, para que lo manejen ustedes. ¿Qué es el elevator pitch? El elevator pitch es el concepto de si nosotros como productores o como proveedores de un servicio tuviéramos la posibilidad de encontrarnos con nuestro cliente, el que toma la decisión, en un ascensor y tuviéramos solamente el tiempo que hay entre que se cierra la puerta en el piso 1 y se abre la puerta del ascensor en, no sé, el piso 7, tenemos 30 segundos o un minuto en el fondo para poder convencer a otra persona de que en el fondo lo que nosotros tenemos para ofrecerle es relevante. Este concepto de elevator pitch, que está puesto en un video, ya tiene ciertas reglas y me interesa que lo conozcan, ¿no? Vamos a ver si funciona. Profesional o tu proyecto de manera diferenciadora. Bueno, lo vamos a poner desde el principio. ¿Quieres presentarte de forma atractiva o dar a conocer un proyecto y convencer? Hoy te voy a contar cómo hacer un elevator pitch sugerente para vender cualquier idea. Y además te voy a dar un ejemplo concreto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy aquí para hablarte del elevator pitch. ¿Qué es un elevator pitch? Es un mensaje corto de aproximadamente 1 minuto de duración para que cuentes tu perfil profesional o tu proyecto de manera diferenciadora.
A continuación te propongo una especie de guión para que lo escribas en primera persona del singular, que tiene 7 pasos. Empezamos. Primer paso. Comienza con una afirmación sorprendente o una pregunta para llamar la atención. Segundo paso, cuenta quién eres y qué haces aquí. Tercero, qué problemas o necesidades cubres. Cuarto, qué soluciones aportas. Quinto, qué beneficio principal obtiene la gente contigo. Sexto, por qué eres la persona adecuada o tu proyecto es el idóneo. Y séptimo, termina siempre con una llamada a la acción final. Siguiendo este esquema, paso a paso, te voy a decir mi propio elevator pitch, a ver si te sirve de referencia. ¿Te pones nervioso o te sientes inseguro cuando tienes que hablar en público? ¿No sabes cómo empezar, qué decir ni cómo? Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Ro, comunicadora especializada en oratoria y preparo a profesionales para dar voz a sus ideas y proyectos de forma brillante. Enseño a personas que por su trabajo tienen que dar conferencias, charlas, clases o liderar reuniones, pero les falta preparación y la suficiente confianza para hacerlo. A través de cursos y clases particulares les aporto técnicas para que transmitan sus mensajes de forma clara, convincente y efectiva. Con estas herramientas, mis alumnos ganan seguridad en sus presentaciones y además aprenden a captar la atención de su público y a cautivar en sus ponencias. Lo que hago es compartir con ellos los trucos de comunicación que he adquirido a lo largo de más de 14 años trabajando en televisión, como presentadora, redactora y locutora. Si todo esto te parece interesante y quieres más información, te espero con los brazos abiertos en mi página web, aliciarro.com. Ojalá estas pautas y este ejemplo concreto te resulten útiles. Digo lo mismo. Ojalá... ¿Quieres presentarte de forma atractiva? Espero que este video que les compartí les haya servido. Como ejemplo, yo lo tengo súper presente dentro de mi día a día, en el fondo, porque hoy día tenemos muy poco tiempo todos y finalmente tenemos también poco tiempo para convencer, comunicar y transmitir un poco lo que estamos haciendo, ¿ya? Con eso finalizo lo que les quería presentar. Dejo todo súper abierto, déjame un segundo, acá está. Para cualquier consulta o duda que puedan tener. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto, Sebastián. Increíble la charla, muy interesante. Creo que esto del tema de COVID nos ha hecho adelantarnos por lo menos 10 años en lo que es marketing digital, sobre todo en el área de e-commerce. Conversaba el otro día con algunos clientes que han tenido que cambiar su estrategia de venta todo a e-commerce porque nada puede ser presencial, y esto nos motiva un poco a seguir creciendo en el área, porque Chile está al debe todavía. Se encontró de un día para otro con COVID-19 a tener que ampliar. Podemos verlo hoy con todo el tema de e-commerce. Las grandes tiendas están al debe todavía, hay pedidos que aún no llegan. Sin embargo, la tendencia va para allá y va a ser una cosa que al final se va a generar la experiencia y va a continuar. La gente se va a acostumbrar a esto y va a ser algo que va a ser del día a día, aun cuando volvamos a la nueva normalidad, que si bien vamos a volver a los eventos masivos, vamos a volver a las corridas y eventos deportivos, a las activaciones de marketing BTL en retail, creo que efectivamente el marketing digital va a ser un tema que va a seguir. Vamos a abrir un espacio a las preguntas. Acá Amoriet tiene una, así que le vamos a dar la palabra. Sí, hola Sebastián, mucho gusto. Mira, principalmente yo pienso un poco en mis alumnos de dirección y producción de eventos. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber, viéndolo, digamos, desde este marketing un poco más digital y pensando en los contenidos, porque nosotros hace poquito rediseñamos la malla. Entonces estamos trabajando, por supuesto, con contenidos nuevos, pero han aparecido muchísimas plataformas y un montón de herramientas que pueden ocupar nuestros alumnos. Pero en ese sentido, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Para qué debiéramos nosotros estar preparados como productores de eventos en temas de marketing digital? Pensar en plataformas, pensar en apps, ¿en qué tenemos que pensar nosotros a la hora de eventos, digamos? Mira, te agradezco la pregunta y en realidad es súper buena, porque lo que he visto yo, a ver, yo no, con esto no quiero tomar la última palabra, porque en el fondo estamos un poco todos en tierra desconocida, pero lo que está pasando con el tema de producción de eventos, ya
es lo siguiente, ya voy a ser súper, digamos, burdo en el ejemplo, pero para que se entienda. Cuando uno trabajaba la producción de eventos tradicional, ya fuera por propuesta o por demanda, me refiero, nosotros tuviéramos la capacidad de proponerle un evento a un cliente o bien esperáramos a que el cliente nos hiciera el pedido, ya nosotros teníamos de alguna forma un terreno más o menos conocido porque resultaba que eh, éramos los expertos en algo que no mucha gente maneja, o sea, somos las personas que éramos capaces de articular el contenido. Voy a poner un ejemplo, el stand-up comedy, por ejemplo, éramos capaces de articular la ficha técnica de una persona que hace stand-up con la de un teatro, con la de una escenografía, con la de un aforo, con la de, no sé, audio, video, producción, y todo era técnico, y eso efectivamente nos permitía relacionarnos con contrapartes técnicas, ya que eran el rider, el sonidista, etcétera, ya, y éramos de alguna forma los articuladores de eso, porque un cliente no se metía en esa parte, ya, y hoy día lo que ha pasado es que en este escenario de pandemia, somos nosotros como productores de eventos los que hoy día estamos en terreno un poco incómodo, porque no estamos nosotros teniendo que empezar a meter dentro de áreas que para nosotros no son conocidas. Entonces, cuando tú tienes que hoy día hablar de producción de eventos, si el perfil o la actitud del productor sigue siendo, no, es que yo aquí te las traigo, Peter, y yo me quedo un poco esperando a que me llegue la ficha técnica para hacer la cotización y todo el tema, están fritos, pero de verdad que totalmente no van a llegar a ninguna parte. Porque lo que yo he estado viendo que está pasando con el tema de producción de eventos es que incluso este tema digital está hoy día haciendo que empresas que antes eran solamente proveedores de servicio, por ejemplo, las de streaming, ya hoy día se conviertan en los articuladores del evento. O sea, la persona que antes manejaba el streaming, que nosotros lo llamamos para que se sumara, hoy día es quien nos está marcando la pauta respecto de generar, por ejemplo, un congreso virtual. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es lo que nosotros deberíamos empezar a manejar como productores de eventos para lo que se viene? Tenemos que empezar a meternos dentro del tema digital, pero no desde el punto de vista de herramientas. No sé si me explico. Tenemos que empezar a pensar en digital, tenemos que empezar a entender que el digital entrega ciertas características a los eventos que nosotros las vamos a tener que empezar a incorporar dentro de nuestro lenguaje. Ya voy a seguir con los ejemplos que creo que son más fáciles de explicar. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un Expomin, ya un Expomin era un espacio riesgo de no sé cuántos miles de metros cuadrados, ¿cachai? Con una cantidad de stand, con una cantidad de plata que se movía impresionante. El próximo Expomin, si se da en condiciones de pandemia y si lo quieren hacer efectivamente las empresas, va a ser digital. Y eso implica que nosotros tenemos que empezar a pensar el evento desde lo digital. Por ejemplo, preguntas que uno se hace cuando trabaja. ¿Cómo organizamos los stands o cómo organizamos el recorrido de las personas para que en el fondo puedan disfrutar un evento como Expomin? ¿Les vamos a hacer la misma planta y vamos a hacer que recorran stand por stand? O a lo mejor al momento de que se inscriban en el evento, nos van a poder indicar cuáles son sus intereses y nosotros vamos a poder priorizar los stands que primero deberían aparecerle respecto de los que no deberían aparecerle porque no están dentro de su radio de interés. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el tema de los stands de los auspiciadores? Ya los stands de los auspiciadores antes tenían un formato, madera, etcétera, y tenían a la promotora, pero perfecto. Hoy día los stands, hoy día nos dan la posibilidad, por ejemplo, de entrar directamente al e-commerce del auspiciador. Entonces la experiencia que yo tengo a través del stand ya no es, hola, me acerco al módulo, se acerca la promotora, me dice qué es lo que me ofrece su servicio, me toma los datos. No, a lo mejor yo tengo un registro en línea, la posibilidad de vivir una experiencia por realidad aumentada o una experiencia por realidad inmersiva o recolección de datos que lo puedo vivir en el momento. E incluso hay preguntas un poco más allá. ¿Por qué tenemos todos que vivir la Expomin el mismo día y a la misma hora? Si yo tengo un teletrabajo y yo me quiero inscribir en Expomin, ¿por qué no puedo vivir Expomin, por ejemplo, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana? Si hoy día el terreno digital me permite algo que el terreno físico no me lo daba. Entonces, las experiencias se dan en tiempos distintos, en condiciones distintas, y hoy día el productor de eventos tiene que manejar ese lenguaje. No tiene que ser el que lo produzca, o sea, no se trata de que el productor esté sentado detrás del computador haciendo el streaming, se trata de que sepa con quién conversar, lo mismo que hacía en el evento físico, pero tiene que empezar a manejar este lenguaje. Cuando yo les decía hace un rato, lean, empiecen a meterse, va en esa línea.
Cuando yo tengo que conversar hoy día con un productor de páginas web, por ejemplo, un sitio, yo tengo que empezar a entender cuando me habla de responsividad, de conectividad, de HTML5, de capas de estilo, CSS, no porque yo lo vaya a diseñar, sino porque tengo que tener un lenguaje común con él, y yo tengo que desde la producción de eventos entender que eso hoy día es lo que manda. Yo tengo que saber hablar con mi cliente desde esos conceptos, y tengo que obviamente ganarme un lugar, porque ese lugar digital yo no lo tenía. Lo tenía la agencia de medios digital o la agencia digital, lo tenía muchas veces la agencia creativa, y el productor entraba solamente a la parte física, cuando ya estaba todo un poco más bajado, por decirlo así. Hoy día tenemos que estar al principio del loop, en la toma de decisiones. Cuando el cliente diga, oye, queremos hacer un evento, perfecto. ¿Qué te interesa como evento? No, queremos que la gente viva cierta experiencia. ¿Cuáles son esas? Y empezar a dialogar con ellos para poder lograr que este concepto que yo les decía de inbound marketing se entregue dentro de la propuesta final, ¿no? Esa sería un poco mi sugerencia. Es un tremendo desafío. Bueno, ya hemos estado todo el semestre, digamos, en eso, pero sí, yo te encuentro razón y siento que también lo que tú me comentas o la visión que tú tienes es súper acertada en función de, nosotros hace poco hicimos un consejo consultivo con varias personas de la industria de producción de eventos. ¿Ya? Y muchas de las cosas que ellos nos comentaban están como muy en línea de lo que tú nos dices también, de que en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer ahora es empezar a enseñarle a los alumnos o pedirle a los alumnos que desarrollen mucho más el pensamiento crítico para poder enfrentarse a este tipo de situaciones, sobre todo en producción de eventos, porque ya no es solamente desafiar la emoción y que los clientes se impresionen y digan, guau, qué evento más choro, sino que en el fondo ahora tienen que empezar a idear alternativas que generen esa misma impresión en los invitados al evento, digamos, pero vía virtual. Y eso significa que hay que ir desarrollando otro tipo de habilidades. Así que en ese sentido, y desde lo que tú me dices del marketing, me parece como que todo está súper bien, como articulado un poco la visión que tú nos entregaste hoy día con lo que la industria nos está pidiendo también. O sea, dentro de eso mismo, por ejemplo, lo que yo recomendaría, y en el fondo tiene que ver con ese mismo pensamiento crítico que tú hablas, tiene que ver con no ser tomadores de pedidos. Ya, o sea, antes podíamos, no creo que éramos todos, pero antes uno podía un poco esperar el levantamiento de la propuesta y ver cuál era el requerimiento, y sobre eso generar un presupuesto y desarrollar una propuesta. Hoy día tenemos que ir antes de eso, tenemos que adelantarnos incluso, yo diría, en tiempo, un mes antes. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de ir con la propuesta. Y cuando me refiero a ir con la propuesta, significa que nosotros, cuando alguien habla de acreditación digital, bueno, ¿qué es lo que se maneja hoy día en términos de acreditación digital? ¿Cómo se hace la acreditación digital? ¿Cuáles son las posibilidades o las ventajas que nos entrega la acreditación digital? Ya no se trata solamente de llenar un formulario con mis datos, no. A lo mejor hay otro tipo de cosas que yo puedo sacar provecho para un evento que sea totalmente distinto. Lo que te decía, por ejemplo, ¿en qué horario te interesaría a ti vivir la ExpoMin? ¿Por qué? Porque entiendo que estás en un formato de teletrabajo y no te puedo obligar. Entonces, si no puedes estar en el live de las ponencias, perfecto. ¿En cuál puedes estar? Y empezáis a acomodar. Eso la herramienta digital te lo permite. Entonces, hay que ir más atrás. O sea, cuando me refiero más atrás, hay que ir antes en el tiempo. Hay que tratar de estar en la pregunta. Incluso hay cosas que pensar, que el otro día lo veía con un partner. ¿Por qué? Porque él me mostraba un 3D de un stand y me decía, mira, así vamos a hacer el stand de los auspiciadores para el evento. Estamos trabajando en un evento digital. Y decía, pero ¿por qué un stand tiene que seguir viéndose como stand? ¿Ya? O sea, cuando yo te digo stand, todos hablamos de un 3x3, 6x3, 9x4, 9x6, 12x tanto, de tal altura, de madera. ¿Por qué tiene que seguir viéndose así? ¿Por qué el recorrido de la feria tiene que seguir siendo por pasillos? Yo creo que ahí está la real capacidad de innovar. O sea, en el fondo, cómo empezamos a rediseñar el concepto de evento, teniendo el concepto o sea, el criterio de la experiencia por delante, y también la demanda y los criterios específicos que tengan los usuarios, los horarios, las especificaciones, la técnica. Te pongo un ejemplo. El otro día leía de que el Teatro Oriente había tenido este evento gratuito donde había hecho unas funciones y lo abrió a toda gente, y tuvieron problemas porque se les cayó el sistema. No calcularon que la cantidad de conexiones simultáneas que iban a tener para el evento iban a ser tal que iba a hacer que el sistema se cayera. ¿De quién es el problema? ¿De Internet? ¿Del teatro? ¿Del que propuso hacer el evento? Para mi juicio, es del que está como con el criterio productor por detrás. Sí, de todas maneras, el municipal también creo que hizo eso, pero no se cayó.
Yo de hecho me metí a varias obras del municipal que fueron gratis, pero nunca se me cayó. Ya, pero hubo, y eso hoy día te demanda, o sea, hubo gente, yo te lo comento porque hubo crítica y queja en Twitter después de que, oye, qué lata, no pudimos ver esto, qué sé yo, bla, 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 bla. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Para mí es del productor. El productor no consideró eso pensando en que un evento digital hoy día puede traer 3 veces, 10 veces más gente que la que llevaba el evento físico. Porque lo físico te daba ciertas limitaciones. Hoy día lo virtual te abre puertas, pero te entrega otras limitaciones también. Anchos de banda o conectividad, etcétera. Entonces hay que hablar en ese idioma. Ahora, igual hay una dualidad y si el éxito, o sea, ¿cómo se llama? Si el evento fue exitoso o si fracasó, porque llegaron tantas personas que al final no hubo capacidad. Entonces, como que ahí se pierde esto, porque podría haber sido algo súper choro, algo súper bueno para ellos, para el marketing y para todas estas cuestiones, pero que en el fondo se vio empañado por algo que no pudieron prever y que ahí yo estoy súper de acuerdo contigo, que tiene que ver con la persona que se tenía que preocupar un poquito antes de ver cuánta era la capacidad que tenían para recibir usuarios, aunque sea online. Entonces, en ese sentido, Sí, bien. sí. O sea, eso es parte de la misma demanda. Eh, sí, de todas maneras, o sea, completamente de acuerdo. No sé si hay alguna otra duda, comentario. Por mi parte, todo clarísimo, Sebastián. Súper claro. Gracias. En el fondo, Sebastián, ¿Mm? en relación a tu respuesta, la motivación hacia los alumnos es a romper los paradigmas de cómo hemos hecho los eventos hasta el día Sí, de hoy. totalmente. Y por otro lado, educarse más en un mundo digital que está creciendo día a día. Para mí, el productor de eventos hoy día es quien tiene la batuta en términos de lo que la experiencia a lograr por el evento. Da lo mismo si es digital o físico. O sea, el productor es el que se hace cargo de la experiencia de la persona. Ya, eso es en términos de lo físico y de lo digital. Por lo tanto, si en lo físico nosotros lo articulamos y lo resolvíamos de cierta manera, ya, en lo tangible, hablemos así, hoy día lo digital es exactamente lo mismo. O sea, el romper el paradigma no es porque, no, oye, nosotros no sabemos de redes, entonces eso lo tiene que ver el gallo de internet. Nosotros no sabemos de video, por lo tanto el gallo de producción audiovisual es el que es responsable de cómo se ve la calidad de imagen. No. O sea, la experiencia hoy día tiene otros parámetros en los cuales se mide, lo que decía Amoriet, el nombre, sí. Tiene otros parámetros, porque la experiencia te la da, por ejemplo, la cantidad de comentarios que tú recibís después en función del evento. La experiencia te la da la posibilidad de repetir el evento, ¿ya? O sea, y a lo mejor incluso puede ser que tengáis muy buenos comentarios pues, y a lo mejor el cliente dice, ¿sabéis qué? No me convenció porque él como cliente lo vivió de una forma distinta o de un lugar que no era el que tuvo la mejor experiencia y no tiene cómo homologarlo porque no ve la cara de las personas saliendo del teatro con cara de, oye, bacán el evento. Entonces, si pensamos que la producción de eventos tiene que ver con la experiencia, y hoy día la experiencia tiene este formato digital, hay que partir desde esa cara, hay que partir desde entender eso y entender el formato digital. ¿Ya? Las redes sociales son un aspecto de eso, ¿ya? Pero hay mucho más para meterse, mucho, mucho más. Y no tiene cara de que vaya a volver a esta normalidad antigua. Tú mencionabas ahí hace un rato, no, iban a volver los eventos masivos y las maratones. Ojalá, mira, no sé, que te escuchen luego y ojalá pase, pero tú me preguntáis así críticamente, puta, lo veo súper difícil. No, es muy difícil que llegue luego, van a volver en algún momento, pero la tendencia digital se va a mantener. Sí. En el fondo es algo que va a generar este interés globalizado de que ahora, como decías tú, pueden participar en un evento personas que no están geográficamente en el lugar, Exacto. van a poder acceder a esto. Entonces va a ser una costumbre que se va a generar. Hoy en día lo vemos en el mundo empresarial, cómo los directorios se están desarrollando a nivel digital, incluso como algunas reuniones internacionales se están desarrollando con nuevas plataformas que se han hecho. Sí. Mira, para contarte en el fondo un poco el ejemplo, un evento tipo maratón, ya, bueno, Maratón de Santiago, para tener una idea, en el fondo tiene un presupuesto que si no me equivoco, la última vez que andaba el orden de los 1.000 millones, una cosa así, ¿cachai? En producción, gigante. O sea, tú hoy día le preguntas a cualquier empresa quién tiene ese presupuesto para gastar, nadie. Nadie. Y lo peor aún, si lo tuvieran, no sé si se lo gastarían, ¿cachai? No sé y ahí es donde un poco entramos en este nuevo escenario.
lo que tú decís respecto de los cambios de escenario. Yo estoy trabajando en un proyecto hoy día de educación preescolar, ¿cachai? Con un jardín que tiene que ver con efectivamente digitalizar el proceso de educación preescolar, poder entregar, dar continuidad a la experiencia que tienen los papás con los niños y los educadores en función del desarrollo de los alumnos. Y este proyecto de educación preescolar tiene como base el hecho de que hay que pensar fuera de la caja. Y eso implica que, por ejemplo, hoy día, ¿por qué tenemos que limitarnos a comunicarle a los papás del radio de la comuna donde antes estaba el jardín físico? ¿Por qué tenemos que pensar que los primos y los amigos del niño que estaba yendo al jardín físico, que es nuestro potencial beneficiado del jardín digital, no puede invitar a sus primos que están en otro lado, en otro país, en otra ciudad, o sea, y eso te sigue entregando la misma posibilidad de entregar una experiencia, entregar ese servicio. Entonces, cuando tú ya le decías a alguien como una directora o una dueña de jardín infantil tradicional, oiga, ¿sabe qué? Tiene que empezar a pensar que a lo mejor sus niños y su familia ya no están en Chile. Te quedas mirando con cara de... Ella todavía está pensando en el delantal tradicional, los niños en una sala, mesitas de 8 o 10 niños máximo, ¿cachai? Y tiene que empezar también a tener esa transformación. Y lo que ella pide es que alguien me lo explique y que alguien me acompañe en esto. Y eso es a toda escala de clientes. Necesito a alguien que de alguna forma me permita transitar por este cambio de una forma tranquila, que no me genere esta angustia, ¿ya? Y eso para mí es el rol de este productor, ¿ya? Productor a gran escala. Es la persona que entiende y que de alguna forma permite transmitir la tranquilidad de que independiente de que hoy día nos vamos a meter con nuevos procesos, vamos a hacerlo con calma, tranquilo, sin desesperar en el fondo y sacándole el mayor provecho a estas nuevas herramientas. Un poco esa la visión. No, perfecto. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Sebastián. Aprovechemos que tenemos este tremendo invitado para poder sacar el jugo a su experiencia. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Sebastián, queremos darte las gracias por esta tremenda charla, muy interesante, algo que hoy en día está en la palestra de los temas, en la producción y a nivel general. Agradecer a todos los alumnos que estuvieron presentes y profesores, y también agradecer al Centro de Estudiantes de Culinaria que fue el gestor de esta charla el día de hoy. Así que te damos las gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Seba, yo te quería dar las gracias de nuevo, igual como dice Cristóbal, por haber aceptado la invitación. Agradezco mucho la buena onda y las ganas, en verdad, que le pusieron para hacer esta charla, que en verdad es muy interesante, algo que está pegando más que nunca ahora todo lo del marketing digital. Y yo creo que en verdad todos los que están acá le van a poder sacar el provecho a esto y se van a meter más en el mundo y van a poder generar estos cambios de todos los que hablaste. Entonces, pues full agradecido. Dani, también. Bueno, con Dani seguimos trabajando con más charlas. Con Cristóbal, gracias Cristóbal por haber moderado la charla. Y no, de nada. Agradecido a todos los que... Oye, Cristóbal, Javier, Daniela, solamente una última cosa. Aparte de cómo yo veo las cosas en temas digitales, tiene que también ver con democratizar los contenidos, hacerlos abiertos. Así que yo les voy a dejar igual enviado en la presentación que tuve ahora, digamos, pero también los links de los contenidos. Ya, o sea, hay un par de material ahí que igual yo creo que sería bueno que lo revisaran, sobre todo el tema tendencias que vienen para este próximo año. No, buenísimo, muchas gracias. Nos va a servir para todo, en verdad. O sea, desde la comunicación, desde nuestras propias redes sociales, correos masivos para los alumnos y todo, así que vamos a sacar de todas maneras el contenido de la presentación, que fue muy buena, de verdad, muy interesante y muy clara. Disculpa, a mí me gustaría que me mandaran ese contenido. La verdad es que, igual como a todos, me pareció súper interesante la charla. Y bueno, yo soy alumno de tercer año de gastronomía, de Administración de Artes Culinarias. Y bueno, con toda esta situación igual se ha hecho muy difícil, pero esto igual de alguna manera como que me da alguna esperanza y alguna motivación para poder hacer algo en este tiempo de cuarentena. Como empezar a, no sé, alguna idea, empezar a vender algo, probar con gente. Así que muchas gracias, me motivó y me gustó mucho la charla. Genial. No problema. Ya, yo les envío la presentación y los documentos que adjunté, ¿ya? Ya, buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias.
Gracias, que estés bien. Igualmente, que estén súper bien. Buen día. También, Adiós. gracias. Luego.